Claro. Es decir, la persona empieza a generar, digamos, el virus empieza a generar resistencia, ¿verdad? Se adapta a la medicación. Sí, en realidad no es un virus, son bacterias. Son bacterias, perdón. Y sí, generan resistencia, como que reconocen con qué lo estás atacando, y si no le das el antibiótico justo y adecuado para ese germen, la cantidad de días que necesita, por ahí mejora el síntoma, reduces el número de bacterias, el paciente cree que está solucionado, pero quedan, y eso se multiplican, se replican nuevamente en el organismo, cobran fuerza y empiezan de vuelta los síntomas, con el agravante de que esa bacteria aprendió, reconoció con qué la estamos atacando y genera un escudo de protección, de defensa, que después el mismo antibiótico no le hace ni cosquillas. Por eso yo digo, perdemos tiempo, perdemos dinero, nos ganamos una gastritis por tomar un antibiótico que no nos está solucionando el inconveniente. Perfecto, doctor. Y hay un tema muy importante, que son, digamos, le pregunto, ¿qué son los cálculos renales? Es un tema que mucha gente lo sufre y es muy doloroso, me parece. He visto mucha gente con mucho dolor, y es recurrente, ¿no? Muchas veces, ¿por qué se produce esto, doctor? Sí, la verdad es que es una problemática bastante frecuente en consultorio y en las guardias de urgencia. Hay mucha gente que tiene ese tipo de inconvenientes y es generado probablemente por un defecto metabólico en donde excesos de algunos minerales o sales minerales son eliminados por el riñón y depositan, formando primero lo que comúnmente se llama arenilla, son microcálculos muy pequeñitos, pero si a medida que pasa el tiempo esos cálculos se depositan y van uniéndose unos a otros hasta formar cálculos, directamente ya cálculos de algunos milímetros, que mientras están por ahí en el interior del riñón no producen demasiada molestia, por eso podés tener meses de este tipo de cálculos y no enterarte, no tener dolor, no tener molestias. Pero si ese cálculo se mueve y empieza a bajar por la vía urinaria, ahí sí aparece el dolor. Va rozando las paredes, va lastimando, va produciendo ardores, molestias, sangrados. Seguro. Hasta aquellos pacientes que directamente hacen lo que se llama un cólico renal, que es uno de los dolores más importantes de la medicina, un dolor que no encuentras postura, no tenés calma, caminas te duele, te acuestas te duele, te sientas te duele, y que por eso digo, la consulta en las guardias de sanatorios y hospitales es muy frecuente. Así que ese paciente que tiene una predisposición genética por un error metabólico a formar cálculos, tiene que tener la información de que siempre lo va a hacer, porque por ahí dice el doctor, yo tenía 2 cálculos en la ecografía y ya no los tengo más, estoy bien, por ahora bien, pero sabes o debes saber que puedes formar nuevamente y que el problema de aquí a unos meses puede seguir o puede aparecer. Así que el paciente que tiene la predisposición a formar cálculos lo va a hacer toda su vida y es muy probable. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y por ahí adoptar algunas medidas higiénico-dietéticas para intentar minimizar. No digo que no lo va a volver a tener, pero minimizar la posibilidad de aparición de un cólico. Así que aquí volvemos a los conceptos previos. La hidratación es
fundamental. Doctor, y por ejemplo, en el tema de los cálculos, usted habló de higiene, ¿verdad? Recién, y habló también de la dieta, ¿puede ser? ¿Así se va mejorando esta situación? ¿Se mejora con dieta y...? Sí, la hidratación es fundamental, por una cuestión de que si yo tomo 1 litro de agua por día, la cantidad de veces que voy a orinar van a ser menos. Por lo tanto, porque acuérdate que habíamos hablado que el riñón tiende a regular lo que ingresa con lo que saca, y más tiempo entre micción y micción tengo orina estancada, detenida, que hace que el sedimento, el cálculo, la arenilla se deposite y forme más cálculo. Claro, sí, entonces, yo tengo que tomar entre 2 a 3 litros por día para mantener un flujo constante de orina y que esa orina vaya moviéndose, saliendo y ayudar a la eliminación de los muy pequeñitos. Y después hay que ver, lo ideal es averiguar cuál es la composición del cálculo, porque el cálculo puede ser, los más frecuentes, entre el 80 y el 85%, son de una sal de oxalatos de calcio. Pero después hay cálculos de ácido úrico, hay cálculos de fosfato, hay cálculos mixtos. Por lo tanto, de acuerdo a qué tipo de cálculo tenemos, vamos a sugerir la dieta. En el caso de los más comunes, que son de oxalatos de calcio, hay que intentar reducir la cantidad de alimentos que tengan calcio, sobre todo los lácteos, y los oxalatos que están en las verduras de hojas verdes, espinaca, selga. Entonces, disminuir no significa no comer nunca más, sino bajarlo. Claro, y bueno, y obviamente evitar mucha agua, evitar las gaseosas, sobre todo las colas. En algunos casos, si hablamos de fosfatos, los que contengan alto contenido de fósforo, el pescado, pero en general la dieta se basa en una adecuada hidratación y reducción de estos productos para intentar, por ahí se pueden formar igual, pero en menor cantidad, y entonces los episodios más dramáticos, que es el dolor y el cólico, se pueden espaciar y se pueden manejar mejor. ¿Por qué las bebidas cola, doctor? Usted hizo hincapié. Bueno, porque tienen algunos productos que no son adecuados para el consumo de los pacientes que tienen litiasis. Básicamente eso. Así que en general recomendamos reducir la cantidad de la ingesta de este tipo de bebidas. Además hay muchos otros productos que por ahí preparados que se usan en los gimnasios, que a veces no sabemos qué cosas tienen. Yo incluso hasta jugos en sobre. Yo prefiero que mis pacientes consuman agua, que es más barata, más sana y más saludable. Eso viene todo en inglés, o sea que es una historia complicado, sí. Uno busca un beneficio para musculación, para tener pero no sabemos cuánto puede dañar al paciente que tiene esta predisposición, así que prefiero que lo eviten. Perfecto. Y bueno, doctor, me queda preguntarle, hemos visto también, y siempre en la calle o una cuestión de charla común por ahí, porque a veces
uno se junta, habla con las personas y dicen, mira, me pasa esto, me pasa aquello, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que nuestro riñón empieza a fallar? ¿Cómo es el inicio? ¿Hay mucho dolor? ¿Hay mucha...? No sé cómo sería en estos casos. Sí, yo creo que si tomamos como parámetro el dolor, nos vamos a equivocar bastante. El riñón duele en 2 o 3 circunstancias. Una es la producción de cálculos y los cólicos renales, que realmente es un dolor muy importante, dramático para el paciente. Por ahí otra situación donde podamos tener dolor, las infecciones urinarias, algunas por inflamación provocan dolor. Después no hay muchas otras situaciones. Entonces, si la gente espera a tener dolor para ver cómo está su riñón, estamos perdiendo un tiempo por ahí valioso. Perfecto. Yo lo que digo es que las primeras etapas de la enfermedad renal son muy silentes, silenciosas, que no nos dan demasiados indicios de que el riñón puede estar sufriendo. Pero si yo soy un hipertenso, si yo soy un diabético, sé que no puedo esperar a tener síntomas, lo tengo que ir a buscar, porque cuando el síntoma ya está, ya por ahí hemos perdido un terreno que difícilmente lo recuperemos después. En las etapas más avanzadas, por ahí los signos de alarma que la gente deba tener es empezar a tener algo de retención de líquido, ver sobre todo en los pies por la cuestión de la ley de gravedad, culpa de Newton, les digo yo, los tobillos empiezan a verse más hinchados, reteniendo líquido. Luego, a medida que la enfermedad renal progresa, pueden ir apareciendo otras cosas, pero no es el dolor en lo que nos tenemos que fijar. Sí, me gustaría que quede el concepto de que el paciente que sufre hipertensión arterial, aquel paciente que tiene diabetes, debe empezar sin pretender o pedirle al médico o al medicamento que haga todo el trabajo, por entender que tengo que cambiar primero yo mis hábitos de vida, mi ingesta de líquido, reducir el consumo de sal, tener actividad física, evitar las infecciones, pues estar alerta a los síntomas y no automedicarme, sino hacerme un cultivo, ir al médico, ¿qué me conviene, doctor? Esos son los cambios que van a ayudar a que el riñón se preserve y se mantenga más sano. Cuando aparecen síntomas, van a ser ya en una etapa avanzada, debilidad, fatiga, inapetencia, náuseas, vómitos, anemia, pero estamos hablando de una etapa ya muy avanzada que a veces decimos, si el paciente llegó a esta etapa es un fracaso médico. Nosotros tenemos que tratar de que no pase. Lamentablemente no es así. Muchas veces la consulta o la derivación al nefrólogo es tardía, es cuando ya está todo esto y es una bola de nieve difícil de parar. Pero yo creo que en la prevención, en el cuidado, en todos estos aspectos que conversamos está la clave. Perfecto. Y doctor, con los niños, ¿también puede afectarles el riñón a los niños? Sí, obviamente que sí. Puede haber
con los niños desde algunas cosas congénitas, malformaciones, el reflujo, que vuelve la orina desde la vejiga muchas veces a los uréteres y provocando estrecheces, infecciones que afectan al normal funcionamiento del riñón y van repercutiendo y dando daños a veces severos, que hay muchos chicos que necesitan diálisis. Por lo tanto, sí puede pasar ese tipo de cosas. Hay muchos niños. Hay, uno cree que no, pero hay patologías que pueden llevar a la falla del riñón. Ya te digo, desde cosas congénitas hasta malformaciones, hasta infecciones desde muy chicos que terminan con un riñón con mal funcionamiento. Y hay otro tipo de enfermedades renales, algunas basadas en lo que cada vez se está estudiando más, que es la parte inmunológica, que puede, en algunos casos, son las glomerulonefritis, no todas, pero en algunos casos llevar a una alteración de la función renal severa. Entonces, y ya para terminar, doctor, me gustaría, como nefrólogo, usted como especialista, que le deje a las personas, a todos nosotros, algunas recomendaciones para cuidar este órgano tan, pero tan importante, porque nos da una muy buena calidad de vida, y si se nos daña, nos da una muy mala calidad de vida. Le pediría, por favor, doctor, ya que estamos en la casa de muchas personas por medio de la televisión, que les cuente algunos tipos de prevención y cómo curar nuestros riñones, cómo cuidarlos fundamentalmente. Sí, yo diría fundamentalmente cómo cuidarlos a ese riñón. Voy a repetir conceptos, pero es lo que hay que hacer. Es mantener una hidratación adecuada, basada fundamentalmente en agua, entre 1,5 litros, 2 litros por día. Eso le va a facilitar el riñón su trabajo diario, le va a facilitar la vida a ese riñón. Cuidar la hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo ya una edad donde la hipertensión empieza a manifestarse arriba de los 40, 45 años, tengo una carga genética, sé que mi padre fue hipertenso, mi madre fue hipertensa, tengo que pensar que en algún momento puedo serlo, empezar a vigilarla. El paciente que es diabético, no esperar a manifestar síntomas o a que se me hinchen los pies, tengo que manejarme entre mi endocrinólogo, que va a regular la cuestión metabólica de la diabetes, y las visitas al nefrólogo para ir pesquisando, buscando algún daño eventual. Y estos pacientes, lo más importante es la realización de una dieta. Hay una dieta que se llama nefroprotectora, o sea, protectora del riñón, donde reducir drásticamente la ingesta, el consumo de sal es fundamental. Y ya una vez detectado el problema, se puede hacer hasta una consulta con un nutricionista para reducir las proteínas, sobre todo que están en las carnes rojas, que es la otra forma de vigilar y cuidarlo el riñón. Bien. Prevenir infecciones y no mucho más que eso, pero es lo que podemos ir haciendo hasta tanto nos pongamos en la mano del médico que nos va a guiar y nos va a orientar cómo seguir. Bueno, doctor querido, doctor Mario Daniel Cialle, la verdad,
muchísimas gracias desde el programa, desde Saludablemente, la producción. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con muchísimas personas que quizás hoy seguramente les ha servido de mucho sus consejos y cómo cuidar ese órgano tan específico, tan vital como es el riñón. Porque muchas veces uno dice, bueno, el corazón, todo. Sí, pero el riñón si falla, tenemos que buscarle otra solución y es mucho más complicada, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias por su amabilidad de corazón, se lo digo. Y bueno, esperemos que esto le haya servido a los televidentes saludablemente para cuidar su salud, porque como siempre decimos, sin salud no puede haber felicidad. Muchísimas gracias, doctor Salle, verdad, muchísimas gracias. No, por nada, de un gusto. Pero y si, aunque sea a uno o a unas pocas personas, el mensaje llegó y fue claro, ya sirve. Nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestra salud es el capital más importante que tenemos. Así es. Y tenemos que cuidarlo y aprender a cuidarlo. Y no lo mimamos solamente comiendo una comida rica o vistiéndonos con mejor ropa, los cuidamos cuidando nuestra salud. Si entendemos eso, podemos estar todos un poquito mejor. Saludablemente, tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar. Con Meeting Silva e inspiración. Bueno, así pasó el doctor Salle. La verdad, muy interesante, muy didáctico el hombre. Le agradecemos mucho a él por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. Intentamos ir a tu casa junto con el médico para que podamos hablar sobre lo que nos interesa, el cuidado de la salud. Espero que te haya servido el programa, espero que lo aproveches y fundamentalmente no me queda nada más que invitarte para el próximo lunes para que nos volvamos a encontrar en Saludablemente. Cuando el cuerpo la mente quiere brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Meeting y Silva en energía, aprende salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Meeting te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que podés aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Meeting te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior.